llegan a finales los dos mejores equipos de los playoffs. Sin duda alguna, estos 3 últimos partidos era lo que esperábamos de estas finales. Así está el equipo ahí, es por algo. Ese es el ejemplo de una dirigencia que sabe planificar y tomar decisiones adecuadas en momentos que capaz otros no los tomarían. Los playoffs de Dennis McKinney son increíbles. Se ha marcado también un poco la supremacía de la parte sur del país en el baloncesto a nivel profesional. El primero de la clasificación regular todavía no ha sido finalista. Puede servir incluso como ejemplo para los demás y que la liga y que la propia liga siga elevando su nivel, no solo ya en lo deportivo, sino en lo administrativo también. El primer partido de acá en Loja sí fue una planadora completa. 3 títulos en los 4 años de Liga Básquet Pro. Viendo cómo jugó a partir de esto, nos hace preguntarnos un poco de por qué no qué? jugó tanto en los 2 partidos acá en Loja. Siempre respondió muy bien cuando le tocó entrar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Fuera Podcast. Acá llegamos ya una vez finalizada la temporada 2025. Saben que la liga siempre es muy cortita. Este año se redujeron 2 equipos del año pasado, así que fue todavía más corta que de la temporada que tuvimos el año pasado. Tuvimos ya la serie de finales, fue a 5 partidos. Sabían que esta serie podía irse hasta 7. Creo que dentro de todo se concretó una gran temporada de Liga Básquet Pro. Acá con los altos y bajos y con los problemas y otras cosas que hubo, cosas que definitivamente todavía se puede mejorar a futuro, pero dentro de todo fue una gran temporada, así que en este episodio vamos a ver un poco de lo que fueron las finales. Último capítulo de la temporada de la Liga Básquet Pro, llega a su fin. Una muy buena temporada, como lo dijo la María, con muchas cosas que mejoraron respecto a los años anteriores, otras que mejorar muchísimo más. Uno, por ejemplo, el tema del arbitraje, creo que es el tema más cuestionado El que se central. dio este año. Sin duda alguna, ha sido uno de los peores, si no el peor arbitraje de los 4 años de liga que hemos tenido, que es uno de los puntos que toda la dirigencia de la Liga Básquet Pro está clara que se debe mejorar. Y nada, tuvimos una muy buena serie, una liga bastante competitiva, en donde pues los principales equipos, el top 4 creo que estuvo muy bien durante toda la temporada regular. En los playoffs se marcaron ciertas diferencias ya de los equipos, cómo llegaban en esa instancia en donde ya llegan un poco más golpeados, más cansados, hubo muchos factores que influyeron. Importantísimo, lo hemos destacado desde el inicio también, lo que ha venido haciendo el Club Jorge Guzmán desde sus inicios hasta ahora, consiguiendo 3 títulos en los 4 años de Liga Básquet Pro. Sin duda alguna ha marcado pues ese precedente y esa supremacía en la historia de la Liga Básquet Pro. Y algo que nos alegra muchísimo a nosotros igual también como lojanos y como amantes del baloncesto, al menos de esta parte del país, es que un nuevo año, las finales entre equipos del sur del país, creo que en estos años de liga no sabemos qué vaya a pasar a futuro, pero en lo que va de la liga se ha marcado también un poco la supremacía de la parte sur del país en el baloncesto a nivel profesional. Entonces, nosotros nos alegra muchísimo llevarles a ustedes la información de la mejor manera, hacer cobertura para que ustedes tengan todo lo que tenga que ver de Liga Básquet Pro y vamos a ver qué se puede venir una vez que acabó la temporada 2025. Sí, una gran temporada que llega a su fin y como les he dicho ha tenido sus altos y bajos. Yo creo que el punto más alto que se puede destacar en esta edición de la liga es el gran nivel que tuvieron los equipos este año. Fue un nivel increíble. El punto más bajo, el arbitraje, sí. Y el punto medio que creo yo que debería un poco mejorar y en su parte, digamos, en este crecimiento mejorado es la comunicación de la liga hacia los fans, hacia los Es verdad. espectadores. Yo creo que ese punto intermedio todavía nos está faltando porque hubieron cosas que nos terminábamos de enterar en el mismo rato del partido y no Tienes toda la sabíamos qué sucedía o ese tipo de cosas. Pero en resumen, una gran temporada, la disfrutamos y nuevamente, como dice la supremacía del sur del país, ya son 2 años consecutivos que se queda la final de la liga en el sur, el año pasado con Zamora y este año en Cuenca, así que
Hay que tener en cuenta Y eso. la Sí, Sierra sí, sí. Ecuatoriana está marcando un precedente también, porque Sí, ten en sí. cuenta que la final en el primer año de liga fue Jorge Guzmán con Barcelona, un equipo de la Sierra, del sur del país. El segundo año fue Leones versus Orange, dos equipos de la Sierra del Ecuador, Sí, de la parte exactamente. norte, de Riobamba y de Quito. El año pasado Jorge Guzmán contra Zamora, fue otro equipo más de la Sierra, un equipo de la Amazonía, el único que hay hasta ahora en la Liga Básquet Pro, nuevamente del sur del país, y este año Cuenca contra Jorge Guzmán, Loja y Azuay, dos provincias de la Sierra Ecuatoriana. Y se sigue marcando la tendencia de lo que les decíamos, el primero de la clasificación regular todavía no ha sido finalista, no Fallamos en esa Es la llega, no posición. sal. llega, no ha llegado al campeonato y a todos los años creo que ha llegado a finales una sorpresa también en todos Siempre. estos 4 años. Este año, pese a que Cuenca tuvo una gran paso por playoffs, fue el segundo mejor equipo de playoffs y creo que a las finales llegaron los dos mejores equipos que se Sin duda presentaron en alguna. los playoffs 2025, pero creo que nadie tenía puesto que Cuenca Basket iba a llegar a finales en la previa. Entonces, esa fue la sorpresa de los playoffs. Igual que el año pasado, Zamora llegó a las finales. Antes de eso era Orange el que llegaba como sorpresa a ser finalista. Y en la primera temporada, la sorpresa fue Jorge Guzmán. Entonces, ahí vemos cómo han ido marcando esas tendencias en la Liga Basket Pro en lo que va hasta ahora del campeonato. Y bueno, tampoco se acaba aquí la temporada de Jorge Guzmán, como ya les decíamos antes, la Es verdad. participación en la Liga Sudamericana va a continuar. De hecho, es ya mismo, ya el equipo se está preparando para eso. Y con el campeonato también pues aseguraron su presencia en la Liga Sudamericana del próximo año también. Importantísimo lo que mencionas. La temporada no acaba para el equipo lojano. De hecho, la gran mayoría de jugadores, casi en su totalidad, se mantienen en la ciudad porque comenzarán sus entrenamientos con miras a su viaje a Paraguay para enfrentar su primera experiencia internacional para un campeón de Liga Básquet Pro. Y el equipo se está preparando con miras a competir, no solo ir a participar, sino ir a competir. Tiene un grupo accesible también en el que le tocó, así que puede hacer un papel importante e histórico también. Así que ojito también con eso. Ojito con Jorge Guzmán en la Sudamericana. De aquí entonces, empezando con la serie de finales, como les decía, creo que en la previa llegan a finales los dos mejores equipos de los playoffs. Cuenca en su llave fue el mejor equipo de los cuatro que habían de ese lado de la llave y Jorge Guzmán también lo fue de su lado de la llave. Acá llegaron, los dos concretaron su pase el mismo día a las Así es finales. verdad. Ya les hablábamos pues de la barrida de Cuenca Importador Alvarado y Jorge Guzmán eliminó a Barcelona 3-1. 3 a 1. 3-1. Otra 3 a vez. 1. 3-1. Sí, y otra vez Otra también vez. eso de las series de Jorge Guzmán Barcelona ya tiene también un patrón bastante marcado. Todas para Jorge Guzmán. Sí, sí. Y claro, en playoffs, solo en 2023 no se encontraron en playoffs porque Jorge Guzmán ese fue el año en el que se eliminó en primera ronda contra Leones. De ahí en todas las temporadas se ha encontrado con Barcelona y esta temporada pues también. Y llegan los dos mejores equipos, tuvieron los mismos días de descanso entre el inicio, entre las semifinales y el inicio de la serie de finales. Y Jorge Guzmán llega con localía, lo que sí le daba una gran ventaja a la localía de Loja muy fuerte, pero el equipo de Jorge Guzmán fue de los playoffs mucho de menos a más, como lo fue desde que llegó Claudio Arrigoni al equipo. Creo que eso marca una tendencia fundamental y es algo que lo habíamos marcado. Es muy difícil en una liga tan corta, una decisión tan arriesgada como cambio de entrenador funcione. El año pasado con Zamora Jaguars fue una de las excepciones, pero habíamos hablado de la transición que hizo Era un ese proceso equipo. distinto. Sí. Exactamente. Ahora Jorge Guzmán toma la decisión, la dirigencia y la dirección deportiva. Ahora ya con la página de lunes, con el campeonato concretado, creo que mérito completo de ellos, la visión que tuvieron al tomar esta decisión, que en algún punto capaz no la llegamos a comprender, porque Daniel Overa era un técnico ya campeón de la Liga Básquet Pro, no había hecho una mala temporada, había perdido 3 partidos nada más, con Zamora, Piratas y Barcelona, si no me Sí, equivoco. ¿Fueron exacto. seguidos o Importador Alvarado? No recuerdo ahorita Importadora. cómo fue el orden, Importadora. creo que fue Importador Pero sí Alvarado. fueron consecutivos. Me parece. Y eso fue lo que marcó la salida de Daniel Overa y la llegada de Claudio Arrigoni, un técnico con experiencia, un técnico que ha demostrado tener la jerarquía
para saber su posición y trabajar con lo que el equipo ya tenía. Llegaron sus dos refuerzos, que fueron Mike Henry y Jerry Evans, pero la gran mayoría del equipo ya la tenía consolidada y le tocó armar y juntar las piezas que el equipo había armado con su anterior entrenador y las logró articular demasiado bien. Aquí mérito completo de Claudio Rigoni para concretar este campeonato y mérito muy grande también de la dirigencia y de la dirección deportiva de Jorge Guzmán al ver esa decisión de tomar el cambio. Sí, ahí se nota mucho igual lo de las dirigencias, lo que hay atrás de solo lo que se presenta en cancha. Efectivamente. Era una decisión que en el momento era muy arriesgada tomarla, pero eso es lo que diferencia el conformarse con una temporada que capaz si mantenían el entrenador anterior pudo no haber salido como salió ahora y tomar la decisión de en el momento saber que sí, esto va a ser lo mejor para el equipo y que efectivamente lo fue. Creo que este equipo ya había experimentado cambios de entrenadores que no salieron tan bien en el pasado, sobre todo en esa temporada, en el 2023, Claro. y creo que ahora sí hicieron el proceso de una mucho mejor manera. Acá se notó que la llegada de Claudio Rigoni fue muy bien buscada, o sea, Muy bien buscaron un pensado. gran Ujú. Sí, sí. reemplazo para el técnico que estaban supliendo, porque como lo decía Gustavo, Lovera es un entrenador que también fue campeón, también ya te sacó campeón acá en la Liga Basket Pro, es un gran entrenador y el reemplazo tenías que subirle también el nivel a la búsqueda de lo que estabas ya sacando del equipo. Entonces, la búsqueda se nota que fue muy, muy profunda. Trajeron un gran entrenador con mucha experiencia que le sumó mucho al equipo, le sumó mucho a una plantilla que ya estaba completa, ya estaba hecha y que él no la hizo a toda porque él no planeó pues el equipo desde el inicio de la temporada, pero aún así supo sacar lo mejor de cada uno de los jugadores que tenía. Totalmente, Sí, yo creo totalmente. que al menos esa es la parte que lo hace especial, es que el momento en el que llega él no hace un cambio drástico al equipo, o sea, no pudo hacerlo tampoco porque no tenía las herramientas para hacer el cambio de todos los jugadores, sino que él llega y se hace al equipo, lo conoce, se ambienta con ellos y con estas dos nuevas, digamos, contrataciones, Incorporaciones. logra hacer que con todo lo que ya tenía Jorge Guzmán, logre destacar, pero tremendo. Y eso es lo que decía María, lo que está destacando mucho más Jorge Guzmán como institución, porque como institución deportiva no solo los jugadores, el entrenador, todo el staff, sino la parte administrativa y la dirección del equipo que ha tomado pues un rumbo distinto a lo que hemos visto en los demás clubes, puede servir incluso como ejemplo para los demás y que la liga y que la propia liga siga elevando su nivel, no solo ya en lo deportivo, sino en lo administrativo también. Y desde ahí creo que Jorge Guzmán comienza a ganar el campeonato que acaba de concretar desde la planificación previa de este Sí, año. sí, sí. Sí, queda igual como un ejemplo porque les decíamos cuando fue el cambio de entrenador que en esta liga casi nunca ha salido bien, queda como un ejemplo de que cuando lo haces bien hecho, cuando buscas bien, Exacto. cuando puedes planificar bien cómo hacer el cambio, de hecho puede salir muy bien y puede ser mejor que conformarte con lo que ya tienes, que creo que fue el caso igual de varios equipos en esta temporada que en su Sí, momento tuvieron miedo de hacer ese cambio por precisamente estas cosas, Sí. pero ahí está el ejemplo de que cuando lo planificas y lo puedes llevar a cabo bien, puede salir bien también. ese es el ejemplo de una dirigencia que sabe planificar y tomar decisiones adecuadas en momentos que capaz otros no los tomarían. Sí. Es correr ese riesgo que te puede resultar muy bien o te puede resultar mal, pero cuando lo haces conscientemente y sabiendo No, bien planificado. Muy claro. exactamente, sabiendo todo el contexto, te resulta muy bien, como le resultó a Jorge Guzmán. Y hablaba mucho de la planificación, porque hay uno de los factores que efectivamente sí creo que es importante e incide en los resultados finales, que es el tema presupuestario, que en realidad, bueno, nosotros no conocemos cuáles serán el orden en los, No es Los público no es valores eso. Eso público, no es reales. no es público. No, público claro. eso, pero obviamente es un factor que sí incide en marcar diferencia frente a tus rivales también. El tener más presupuesto que otros es algo que no sabemos en qué orden jerárquico estará, y tampoco es el todo, porque hemos visto equipos, sorpresa, Zamora Jaguars el año pasado, que capaz con un presupuesto reducido, su primera experiencia en la Liga Basket Pro, pudo llegar a unas finales. Entonces, es un factor sí, pero no es la razón por las cuales se pueda concretar un éxito deportivo.
Y a eso, y creo que eso le suma incluso mucho más mérito a la labor dirigencial de Jorge Guzmán, porque Loja es una ciudad pequeña, una provincia pequeña, en donde, por ejemplo, la industria, el sector empresarial no es tan grande, Es no cuenta complejo, con es mucho muy capital complejo. empresarial como otras ciudades más grandes del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, el mismo Cuenca también. Claro. Entonces, eso creo que destaca muchísimo también la labor de planificación del club para poder tener en su compendio completo un buen equipo y una buena estructura. Sí, o sea, es que Jorge Guzmán ha ido creciendo, como tú dices, en la administración. Ha sido bastante bueno y creo que se ve que esa labor administrativa que lleva el club no es solo en los tiempos de torneo, sino que lo trabajan prácticamente todo el año, porque hemos conversado con personas cercanas a la institución y ya desde mucho tiempo antes de la temporada ya están fichando ahí jugadores, están analizando que sí, que por otro lado. Entonces te hace ver el compromiso que tiene la administración, la institución con este equipo, con el de destacar y claramente es esa ambición de querer nuevamente ganar el campeonato, porque en esta ocasión ya tenía dos riesgos prácticamente, que era uno, repetir el título, el riesgo que tenía que cumplirlo porque esa vara ya estaba ahí de medición. Y el otro riesgo era cambiar al director técnico y no cumplir las expectativas que tenía. Entonces, Jorge Guzmán, toda. Ahora sí, vamos a hablar. Entremos en la primera parte de esta serie de finales, que son los dos partidos acá en Loja. Jorge Guzmán obviamente tenía la localía porque terminó tercero Tercero. y Sí. Cuenca Basket Club terminó cuarto en la clasificación general. Jorge Guzmán tenía la localía, dos primeros partidos acá en Loja, en donde Jorge Guzmán sacó una diferencia bastante abultada en el primer partido. En el segundo partido recortó un poco más Cuenca Basket Club, pero para muchos sigue siendo pues una diferencia bastante amplia, en donde creo que el primer partido, sin duda alguna, Jorge Guzmán lo pasó por encima a Cuenca Basket Club. El segundo, Cuenca Basket Club supo ajustar muchísimo y el marcador capaz miente un poco de lo que se dio durante el desarrollo del juego. Sí, en estos dos primeros partidos, el primer partido de acá en Loja sí fue una planadora completa. Cuenca nunca estuvo en partido en ese juego uno acá. Y hubieron igual otros factores externos que había tenido el equipo viajando Es verdad. hacia acá, la ciudad de Loja y todo eso, pero les costó muchísimo encontrarse en el juego y Jorge Guzmán supo muy bien presionar a fondo para no darle oportunidad tampoco de acercarse en el marcador, porque hubo un momento en el tercer cuarto en el que capaz, lo decía Claudio Arrigoni después del partido que lo supimos entrevistar, que capaz saliendo del descanso, cuando ves esa ventaja tan larga en el marcador, Y recortaron los 14 puntos. jugadores por Sí. naturaleza Se se sienten relajan. un poco cómodos con el resultado. Y ahí fue que empezó a recortar un poco Cuenca y él sí hay algo que tiene y ha tenido Claudio Arrigoni desde que llegó, es que siempre sabe cómo volver a meter al equipo en el partido Y la porque mentalidad de Claudio. tuvo varios momentos en esta serie en el que el equipo le bajó un poco al pedal y Cuenca se le pudo remontar partidos y siempre sabe cómo volver a meter a los jugadores en el juego. De ahí en este partido sí fue una planadora completa. El segundo partido Cuenca ajusta muy bien y sí, el resultado final termina siendo bastante engañoso porque hubo más partido que en el partido uno. Hubo partido en la Muchísimo. mayoría del partido. De hecho, toda la diferencia salió casi En el último cuarto. en el último cuarto, un poco más del tercero por ahí, un poco más de la mitad del tercero, pero hubo partido. De ahí sí creo que a Cuenca se le agotaban mucho los recursos ya, sobre todo en esos dos primeros partidos acá hubieron momentos en los que no supieron leer muy bien lo que necesitaba el juego, Costas que se va expulsado en los dos partidos en malos momentos para el equipo, Sobre todo en el segundo partido. que Sí. les costó muchísimo, les costó puntos de faltas técnicas, les costó pues no tener a su entrenador en la banca La efectividad en los tiros Y Jorge libres Guzmán también fue. Sí. sabe aprovechar muy bien todas estas oportunidades que dio Cuenca Basket Club, porque en el partido 2 Jorge Guzmán no salió con la mejor efectividad y todos los errores que estaba forzando la defensa de Cuenca no lo supieron aprovechar en puntos en esa primera mitad y en la segunda mitad ya les costó muchísimo porque ya una vez que se recuperó el porcentaje de efectividad Jorge Guzmán, pues se le fueron mucho en el marcador. De ahí esto creo que los dos primeros aquí
fueron un mundo y el resto de la serie fue un mundo completamente diferente. Sí, al menos en el segundo partido creo que tú decías el marcador muy engañoso también llega de parte de que se izan las banderas pronto, entonces comienza la participación de los juveniles Exacto. y ya tienen los minutos, ahí suman puntos, entonces ese marcador se vuelve un poco confuso. En el segundo partido hubo un juego bastante interesante, pero como tú dices, se agotaron las baterías, creo, y llega el mundo totalmente distinto que es Cuenca. En Cuenca, Claro, Sí, es sí, a otra partir historia del completa. partido 3 fue una serie muy diferente a lo que vimos acá en los dos primeros partidos. Y eso Sí creo que ahí, a Cuenca le costó mucho en la serie ese partido 2, todas las oportunidades que desperdició, porque ajustó muy bien de lo que había sido el partido 1, sobre todo en defensa, porque el partido 1 eran huecos por todas partes la así es. defensa de Cuenca. Defensivamente en ese primer partido, Cuenca nunca logró encontrarle la vuelta para nada. En el segundo partido supo ajustar un poco más y del tercer partido en adelante creo que es una historia completamente diferente. Y sin duda alguna estos 3 últimos partidos era lo que esperábamos de estas finales. Muchos daban por sentado luego de ese primer partido que la diferencia fue de casi 40 puntos, de que Cuenca no merecía estar acá, de que era demasiado desnivelado la final. Y realmente nosotros no creíamos que había un desnivel muy marcado, que ese marcador, pese a ser casi de 40 puntos, involucraba muchos factores externos a analizar y sin duda alguna del partido 3, 4 y 5 es lo que realmente esperábamos de estas sí, finales desde un inicio. esos resultados creo que nos dieron la razón al momento de decir que no es una final desequilibrada. Si está el equipo ahí, es por algo, lo consiguió en Exacto, playoffs. Y sin exacto. duda Claudio Rigoni es lo que entendía eso. Sí, Y de hecho los exactamente. jugadores de Jorge Guzmán, cuando teníamos la oportunidad de hablar de ellos, incluso luego del partido de ganar con casi 40 puntos, Claudio Rigoni estaba muy claro del equipo que tenía al frente también, de su rival, de lo que había conseguido en los playoffs, el Cuenca Basket Y que Club, solo era un partido. El y que partido solo era un 1 era partido. un partido. Y en una serie larga, en una serie que acá era a 7, no era 5, sino a 7. Era una serie larga, tenías que ganar 4 para poder ganar la serie. Tienes que tener en claro de que un partido es un partido y eso iba para los dos equipos. Por eso después de ese primer partido, creo que si hay algo en lo que los dos técnicos estaban de acuerdo, en que es solamente un resultado. A Ujú. Jorge Guzmán tenía que sacarse los 40 puntos de la cabeza porque al final del día un partido es el 1-0 y, y los 40 puntos no te ponen más en el marcador de la serie global. Y del otro lado, para Cuenca necesitaba sacarse los 40 puntos y el partido 1 lo más rápido posible para poder salir a hacer un mejor trabajo en el partido 2 e intentar nivelar la serie. Entonces, en una serie larga, los resultados momentáneos no son tan importantes como el resultado completo. Sin duda alguna. Y por ejemplo, revisando un poco los números de efectividad, la efectividad en el perímetro en ese primer partido marcó completamente la Sí. diferencia. Jorge Guzmán concreta 17 triples en ese primer partido y Cuenca Basket Club únicamente 6. Le costó, Recordemos en que general a Cuenca le costó en toda sí, la serie encontrarse desde el perímetro, pero más esos dos partidos aquí en Loja metieron muy poquitos triples comparado a lo efectivo que estaba Jorge Guzmán desde todos los lados de la cancha, no solo desde el perímetro. Ese primer partido fue un partidazo de Dennis McKinney uf, y de Donald Robinson, los dos haciéndose cargo del equipo. La verdad, el partido efectivo de ambos es muy bueno, casi no fallaron tiros en toda la noche y eso marcó mucho la diferencia en ese partido 1. sin duda alguna. Creo que Dennis McKinney fue uno de esos jugadores que marcó diferencia en cada uno de los partidos, incluso en el partido que Jorge Guzmán perdió. Pierde, sí, sí. Incluso en el que pierde, lo que tú dices es totalmente cierto. Cuenca Basket Club en el primer partido nada más 6 triples, en el segundo 5 incluso. Y hemos visto y hemos conversado que esta liga se fue tornando en que el triple se volvió una de las herramientas ofensivas, no solo de estos dos equipos que llegaron a la final, sino de la gran mayoría de los equipos. Entonces tenías que tener efectividad en el tiro perimetral para que no te saquen una diferencia amplia. Y acá se vio muy marcado eso. Jorge Guzmán, igual con un Jerry Evans, que tomando tiros bastante complicados, incluso el mismo Sí. Tony también desde el perímetro. Todos lograron encontrar su tiro en estos partidos y defensivamente creo que la mano de Claudia Rigoni hizo que Jorge Guzmán sea uno de los mejores equipos defensivos o el mejor equipo defensivo en los playoffs, sin duda alguna. Si bien aquí Claudio Rigoni es la cabeza del equipo, yo creo que Dennis McKinney es el alma
al Sí, menos Sí, de este y, gran sí, y sí, equipo. lo sí, sí, fue, sí. y lo fue toda la temporada, no solo cuando llegó Claudio Arrigoni, él era el jugador del que todos se debían de contagiar en el momento en Sí. el que, en el peor momento de la temporada de Jorge Guzmán, lo hablamos mucho, la energía de Denis McKinney es lo que tenía que poner el resto de sus compañeros, y creo que el par con Claudio Arrigoni que hizo Denis McKinney fue suficiente para terminar de inyectar esa energía en todo el resto del equipo. Ahora este partido uno también fue un gran partido de Elias Cave del otro lado, jugó solísimo acá, sí, La segunda este mitad, sobre partido todo. Sí. uno lo jugó solísimo, pero sí creo que ese partido y el desempeño de Elías en este partido le sirvieron a Jorge Guzmán para ajustar mucho la defensa con él específicamente, porque en el resto de la serie toda la defensa de Jorge Guzmán estaba targeteada justamente para Elias Cave. Así es. En este partido tuvo un comienzo bastante errático Elías. En la primera mitad no lograba encontrar su tiro, no lograba encontrar su juego. En la segunda mitad fue completamente diferente. En cambio fue el que se puso el equipo al hombro. Llegó a contar 20 puntos, si no me equivoco, Sí, creo que estaba en en esa. ese Fueron, primer fueron partido. 20-25. Fueron entre 20 y 25 puntos en ese primer partido. La gran mayoría de ellos fueron en la segunda mitad, en donde fue el one man show en la ofensiva de Cuenca Basket Club en ese primer partido. Y lo que tú decías, algo que quería mencionar acá, hablando de Dennis McKinney, que cuestionado muchísimo al inicio de esa Sí, temporada. sí, sí. Ojito, que Dennis McKinney fue uno de los jugadores más cuestionados porque llegaba de tener una gran temporada el año pasado con Leones de Riobamba, le costó al inicio enchufarse en el equipo, entrar en la estructura del equipo de Jorge Guzmán, pero siempre creímos en Dennis McKinney y sabíamos que es un jugador de jerarquía y que te responde en estos momentos y acá tienes. Concretaron los playoffs. En su momento incluso habían rumores de que él podía salir, de hecho, Sí, es cuando fue verdad. la llegada de Sí. Arrigoni y se iban a dar los cambios en Jorge Guzmán, hubo rumores hasta incluso de que él podía ser uno de los jugadores que salían de nuestra parte acá, nunca dudamos de Dennis McKinney. El año pasado yo sí seguí mucho la temporada de Leones, me gustaba mucho el equipo que tenía Leones el año pasado, entonces seguí mucho la temporada de Dennis y ninguna duda de que era este jugador. Sí, fue un inicio lento para él, sobre todo en la ofensiva. Es lo que le preguntaba el sábado después de las finales, después de que se quedó como el MVP de las finales. Y sí fue un inicio lento para él en ofensiva, pero lo que destacamos siempre acá en todos los episodios de él es que cuando su tiro no está cayendo, y como él mismo lo dice, eso no puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar siempre es defender. Y él nunca falló en la defensa Nunca. en toda la temporada, siempre estuvo ahí y creo que es uno de los mejores defensores que tiene el equipo. Casi siempre en estas finales, el 1 contra 1 con Elías era designado a él precisamente, siempre designado a cubrir el mejor jugador del equipo contrario y eso habla de lo que es él como jugador y acá en los playoffs le empezó a caer su tiro exactamente como lo conocíamos de los Leones del año pasado y por eso termina firmando los números que termina firmando en los playoffs. Sí, repitiendo la dosis de Dennis McKinney, que fue el encargado de marcar al mejor base de Barcelona, como es Gaby Campos. En esta ocasión le tocó a él en Cuenca defenderlo a Elias Cave y pues se dio este gran partido de Cave también igual, pero no fue suficiente. Sí, en el partido 2, como les decíamos, creo que el marcador termina siendo más engañoso porque hubo partido, Cuenca salió y lo planteó muy bien, Costas también acá, pero al final sí creo que a Cuenca en esta serie sobre todo sí ya se notó mucho la rotación corta El que desgaste. tiene. Sí. Acá en playoffs y ya casi en la serie de finales ocupó como entre 6 y 7 jugadores máximo en sus rotaciones. Y en la gran Sino mayoría solo la 6. gran Sí. mayoría de veces solo ocupaba rotación de sus 6 extranjeros. Elias Cave, Martín Perdomo, Nigel Jones, los venezolanos Javi Vargas y Gendry Correa y Maurice Walton. Eran los únicos que rotaban en el equipo y sí creo que ya le empezó a pasar factura esto de aquí en una serie larga contra un equipo que al desgaste. frente sí tiene una rotación mucho más amplia. Sin duda alguna. Y anunció Cuenca Basket Club la llegada del ecuatoriano Carlos Delgado. Creo que fue para desde cuartos de final, creo En que playoffs ya creo. llegó. en playoffs. Ajá. Para los playoffs. No vio muchos minutos y acá puedo entender un poco también la decisión de Costas. Tenía su equipo y la estructura ya armada y,
y capaz con una llegada más temprana en temporada regular No podría hubiese sido bueno. entrar dentro de la rotación regular del equipo y aportarte mucho más, pero acá la rotación se limitó a prácticamente 6 jugadores. Jorge Guzmán tenía una rotación más amplia, pese a que ambos culminaron el mismo día, Claro. las semifinales. Por un lado, Jorge Guzmán había tenido descanso luego de eliminar 3-0 a Zamora Jaguars en esos cuartos de final, le Sí. dio un poquito más de descanso. Y como dices tú, María, creo que en series largas, ya estas instancias de un torneo, te llega a pesar un poquito el tema de las rotaciones. Sí, eso se vio mucho en los partidos que Cuenca compitió, en este partido 2, en el partido 4 en Cuenca también, y también en el partido 5, que fue el Ujú. último partido de acá, porque Cuenca los compitió muy bien, pero en algún punto del partido, por distintos factores, o por problemas de faltas, o por el cansancio mismo, no le daba para presionar con la misma intensidad todo el partido, por los 4 cuartos. Entonces, esto ya le empezaba a pasar factura. De ahí movimos la serie a Cuenca, 2 grandes partidos en el Coliseo Jefferson Pérez, como les decimos, a partir del partido 3. Fue una serie completamente diferente. Fueron 3 grandes partidos, los 2 en Cuenca y el 5 acá en el Ciudad de Loja. Fueron partidazos y creo que esa sí es la serie que vinimos a ver en las finales. Ese partido 3, Cuenca estaba un poco contra las cuerdas porque Si perdía, si perdía se ponía en una situación muy complicada. Y creo que lo supieron salir a buscar muy bien. Gran respuesta de la gente también allá en Cuenca. En los 2 partidos creo que supieron leer el momento que necesitaba el equipo, lo que necesitaba el equipo de ellos. En los 2 partidos sacaron adelante en situaciones complicadas. Y ese partido 3 fue bastante cerrado y Cuenca lo termina sacando adelante muy bien. Sí, bueno, ya en el análisis creo que podría decir que Costas lo planifica ya desde este partido 1, desde el partido 2, comienza ya a visualizar el 3, porque veíamos una baja participación de Maurice Walton en el partido 2, que terminaba con el reemplazo de Cochabamba, y en cambio en el partido 3 es una gran participación de Walton, se lo ve bastante en el partido, pero como dosificando, digamos, el tiempo de él en la duela, porque parece que el físico como que Claro, no les sí, ayuda no te sí. tampoco a ayuda, ellos. te ayuda A mucho. partir de de este partido 3, Ujú. sí, precisamente, creo que el mayor cambio que hizo Costas fue que le dio más Es minutos a Walton, que viendo cómo jugó a partir de esto, nos hace preguntarnos un poco de por qué ¿Por no qué? jugó tanto en los 2 partidos acá en Loja, porque Maurice Walton fue el único que le pudo hacer cosquillas a Brian Carabalí en los playoffs. No, A partir fue del más. partido 3, partido 4 y partido 5, lo tuvo muy bien a Carabalí. O sea, Muy bien. no vamos a mentir, lo tuvo muy bien. En los 3 partidos lo limitó mucho, Fue mucho. exactamente, fue un muy buen duelo en ambos lados de la cancha entre Morris y Brian Carabalí. Tampoco entendíamos y creo que en la previa de los 2 primeros partidos hablábamos igual detrás de micrófonos en que va a ser muy interesante ese duelo entre Morris Sí, Walton y sí. Brian Carabalí. ¿Por qué? Porque Morris Walton es un pivot que pese a su contextura física es un jugador muy rápido y que mueve muy bien las Tiene piernas muchos recursos. debajo del anillo. Te mueve muy bien las piernas. Cuando piensas que ya va a sacar el tiro, siempre saca un paso más. Tiene muy buena estabilidad para nunca levantar su pie de pivot, su Sí, pie de sí, sí, apoyo, sí. para no caer en pasos. Y el duelo entre él y Brian Carabalí, que sabíamos cómo había venido mejorando defensivamente durante todos los playoffs. Así que es lo que esperábamos. Y en el juego 3 Morris Walton se desató con un partidazo, jugó nada más 26 minutos, hizo 13 puntos. En la primera mitad fue el jugador que acarreó la ofensiva del Cuenca Basket Club Sí, en sí. este partido y ganándole muchísimos duelos a Brian Carabalí y sobre todo por la movilidad que tiene Morris Walton. Una de las cosas que podía lograr también era condicionarlo en faltas, que lo logró en esos 2 partidos en Cuenca. Sí, sí, lo pudo limitar muy bien a Brian. Maurice Walton tuvo grandes 3 partidos, pero que el partido 5 acá en el Ciudad de Loja también fue un gran partido para él. Creo que ahí sí empezaron a targetearlo a Brian un poco más como lo hacía Barcelona en la serie de semifinales, que buscaba mismo ponerlo en esas posiciones en las que lo tenían que sí o sí sentar por los problemas de faltas. La serie de Barcelona fue una serie muy de problemas de faltas para Brian, estuvo muy limitado en minutos y Cuenca a partir del partido 3 fue a eso, a apelar a esa parte
parte de ahí. Entonces Brian en los 2 partidos en Cuenca tuvo que estar sentado mucho tiempo y en el partido 5, pese a que no se metió en problemas de faltas, creo que sí ya Walton empezó a encontrar la manera de ganar esos duelos personales y Claudio Arrigoni empezó a rotarlo más con Emmanuel Shepard. Muchísimo, muchísimo más. Acá destacar lo del canadiense Emmanuel Shepard en estas finales, que siempre, siempre respondió muy bien cuando le tocó entrar a la duela. Ha caído muy bien a Jorge Guzmán saliendo desde el banquillo. Emmanuel Shepard siempre le ha sumado Bien para ser el cambio de Carabalí, que muy fue bien. su rol desde que ha llegado Claudio Arrigoni. Su rol ha sido ser el backup de Brian cuando necesita descanso, cuando necesita salir por los problemas de faltas. De ahí termina ganando Cuenca este partido, creo que con gran actuación colectiva, más allá de los puntos estelares de Maurice Walton. Nigel Jones también tuvo un gran partido acá en Cuenca. Pero fue una muy buena actuación colectiva. Acá me parece que Martín Perdomo, igual en los 2 partidos en Cuenca, tuvo grandes números de asistencias en esos 2 partidos, empezando a repartir mucho mejor el juego, porque fue una serie que le costó también al uruguayo. Sí. Y de ahí pasamos al partido 4. Algo, antes de pasar al 4, algo que me gustaría destacar del partido 3 es al venezolano Yendry Correa. Creo que a partir del primer juego en Cuenca, el segundo y el último acá en Loja, creo que marcó un poco la diferencia y se sintió su ausencia, sobre todo en ese último partido que salió por falta, se condicionó muchísimo. Pero en este juego 3 es el único jugador que jugó los 40 minutos, no descansó nunca en este partido, fue el máximo anotador del Cuenca Basket Club, 20 puntos del venezolano Yendry Correa, y apareciendo en ciertos momentos clutch, que necesitaba puntos importantes el Cuenca Basket Club. Sí, metidísimo en la ofensiva. Y defensivamente. Defensivamente, exacto. Eso te iba a decir, que incluso repartiendo tapas a jugadores mucho más altos que no es muy alto, claro. Sí, Yendry Correa no es muy alto, pero estuvo muy metido en los partidos y a Cuenca sí le costó cuando no estuvo. Me parece que en el partido 2 no se va expulsado también. En el partido 2 creo me parece que sí, porque lo sancionaban también. con el antideportivo, con una técnica por la salió expulsado, Sí. porque ahí se forma el problema en el que también lo terminan expulsando a Costa. Tienes toda la Y luego razón. se va expulsado también en el partido 5 y en los 2 partidos le costó muchísimo a Cuenca su ausencia en la cancha. De ahí pasando al partido 4, era un partido que los 2 equipos necesitaban sí o sí ganarlos. Cuenca Basket necesitaba pues asegurar sus partidos en su casa, sobre todo para poder empatar la serie y poder tener una oportunidad de que se abra otra nueva serie. Y por el lado de Jorge Guzmán, creo que iba a ser un terreno muy peligroso si dejabas que la serie se ponga 2-2, porque prácticamente era un borrón y cuenta nueva. Si la serie se ponía 2-2, quedaba al mejor de 3 y ya era, pase lo que pase, era otra historia completamente diferente a los 4 partidos. Entonces los 2 creo que llegaban con la intención de llevarse ese partido 4, lo que nos dio un gran partido también. Sí, un gran partido porque ya ponía a ambos equipos a las cuerdas, porque era repartir esas localías y esperar ese resultado. Entonces prácticamente este partido 4 estuvo... se mataron los 2 equipos. Sí, fue un gran partido ofensivo de las 2 partes, gran presencia de público también. Eso es algo que quería destacar en esos 2 partidos en Cuenca. En el primer partido un poquito menos, en el juego 3 estaría en un 70% el Coliseo Jefferson Pérez, 70-75. Para el partido número 4 ya estuvo en 80-85% el Coliseo Jefferson Pérez. Sí, eso fue una gran asistencia y para un partidazo, porque la verdad los 2 partidos en Cuenca fueron muy buenos. Este partido sale Cuenca muy bien a buscarlo. Creo que en la primera mitad igual puso todo al acelerador y lo fue a buscar al partido desde un comienzo, leyendo muy bien el momento y lo que se estaban jugando en ese partido, pero de nuevo los playoffs de Dennis McKinney son increíbles y el partido que saca acá en este partido en Cuenca es increíble, la verdad, porque la segunda mitad y la remontada de Jorge Guzmán y la ventaja que termina sacando al final nace toda de él. Sin duda alguna, de Dennis McKinney. Aquí demostró nuevamente de lo que está hecho Dennis McKinney, y en un partido en el que
Parecía que Jorge Guzmán estaba contra las cuerdas y tenía Sí, muchos factores en contra. La localía, el coliseo prácticamente lleno, los jugadores de Cuenca estaban enchufados, Elías Caibe estaba totalmente conectado, terminó la primera mitad con 25 puntos, lo recuerdo, y primera vez en toda esta serie que Cuenca se va a un descanso estando arriba de Jorge sí. Guzmán. Tenía mucha motivación y Dennis McKinney, por otro lado también creo que Brian Carabalí condicionado con 3 o 4 faltas ya en esta primera mitad. Eran muchos factores y Dennis McKinney es quien lideró su equipo a un tercer cuarto increíble en donde sacó una ventaja que Cuenca Basket Club ya no pudo acortarle. Estuvo en el último cuarto, estuvo en un pasaje, Yendry Correa tuvo muy buenos minutos y redujo la diferencia a 6, creo. Sí. Pero como lo habías dicho tú, María, Claudio Rigoni es de esos entrenadores que sabe en qué momentos cortar la racha de sus rivales y volver a articular su equipo. Sí, se veía incluso en momentos en los que el propio director técnico de Jorge Guzmán estaba enojado por posesiones Sí, un tanto dudosas ahí de sus jugadores. Lo veíamos con ellos al momento de elegir mal un lanzamiento. Era capaz de botarse a la cancha y exigirles que se sacrifiquen y den todo en ese tipo de Es jugadas. que Así que si hizo algo Cuenca muy bien, creo que en la serie, fue forzar errores de Jorge Guzmán. sí, Tuvo varias pérdidas Jorge Guzmán en toda la serie. En los partidos acá, Cuenca no supo aprovechar esas pérdidas y transformarlas en puntos. En los partidos en Cuenca, creo que sí le fue mucho mejor con esa parte, pero la defensa estuvo muy bien en esa parte de siempre crear errores de la parte del otro equipo. Y de nuevo, lo de Claudio Arrigoni con los ajustes, las correcciones desde la banca fue muy bueno en todos los playoffs, fue en bueno desde que todos. llegó y en esta serie no fue de otra manera tampoco. Jorge Guzmán termina quedándose con este partido muy importante para no dejar que Cuenca se meta en la serie, porque el 2-2, de nuevo, el 2-2 era una historia un poco peligrosa para cómo Sí, había sí. empezado la serie. Acá creo que con los ajustes defensivos también de Claudia Rigoni lograron limitar a Cuenca Basket Club al equipo, a la parte colectiva de Cuenca Basket Club. Acá en este partido 4 aparecieron las individualidades, principalmente de Elías Cave y de Yendry Correa, pero ahí le faltó esto colectivo de Cuenca Basket Club, la aparición de Javier Vargas, de Nigel Jones, que no tuvo una buena noche en este juego 4, del propio Martín Perdomo, que pese a que hizo jugar muy bien a sus compañeros, repartiendo 13 asistencias en este partido 4, supieron limitar bastante y creo que es uno de los factores que le permite a Jorge Guzmán, aparte de su poderío ofensivo, no solo de Dennis McKinney, sino de su grupo de jugadores de jerarquía, sacar este partido adelante y sellarlo para buscar cerrar el campeonato Sí, en casa. acá le faltó a Cuenca alguien que pueda ir a ayudar a Elías en este Sí, partido, sí, porque una vez que Jorge Guzmán ajustó la defensa alrededor de él, les fue muy difícil encontrar otras opciones ofensivas. Yendry Correa buscó por algunos momentos, pero en realidad nunca hubo quien releve la efectividad que estaba teniendo Elías en la primera mitad y eso le termina costando al final el partido a Cuenca. Acá también tuvo un gran partido Taitoni, que en este partido uy, el estaba flu game. enfermo, de hecho. sí. Nos habían dicho en la previa que no sabían si iba a jugar el partido. Era una gripe, entonces la verdad yo nunca pensé que no lo iba a jugar, pero fue un gran partido para él, pese a que al final sí nos dijo que se sentía bastante mal. Sí, Tremendo flu lucía game. mal inclusive. Sí, y algo más ahí en este partido del Cuenca, creo que lo sufre bastante ya al final con toda la defensa y digamos el poderío que tenía Jorge Guzmán, que inclusive termina expulsado Vargas, Es y verdad. comienza ya a decaer un poco más el juego y prácticamente también fue un bajón anímico para sus Muchísimo. compañeros y Jorge Guzmán terminó superándolo. Ahí voy. Lo otro que quería mencionar en este juego es una de las cosas que ajustó Jorge Guzmán en la ofensiva es buscar muchísimo el juego del pick and roll entre Ty Tony Mm, y ya sea Brian Carabalí o Emmanuel Shepard, que defensivamente a Cuenca le costó muchísimo, sobre todo en la segunda mitad donde ya llegas un poco más exhausto para llegar cuando hay esos switch defensivos o cuando doblegaban defensivamente a la persona que tiene el balón, al jugador que tiene el balón les costaba un poquito más, no le encontraron la vuelta defensivamente a ese juego del pick and roll. Acá
tremendo el flu game de Ty Tony, importantísimo. Sí, Y creo que nadie en realidad en los playoffs le pudo encontrar defensa a esa jugada, es porque verdad, contra Barcelona también fue una jugada que usaron mucho, y contra Zamora ni se diga, aprovechando la altura de Brian Carabalí contra los Zamora Jaguars, que no no tenía tenía altura. demasiados altura para cubrir a Brian, y fue algo que no lo pudieron defender en ninguna de las 3 rondas. Y la otra cosa que ajustaron defensivamente a Jorge Guzmán fue contra Maurice Walton, que en el partido 3 Sí, fue ya. el hombre en el partido 3 de Cuenca Basket Club. Acá lo limitaron igual en faltas Sí. a Maurice Walton en ese 1 contra 1 y ya no pudo tener tantos minutos en este juego 4 y tampoco sobresalir. Sí, y le mejoraron totalmente la defensa porque en momentos en el que ya tomaba el balón para el poste bajo, terminaba con 2 marcas Doblegándolo, encima. sí, Sí, sí. exactamente. Entonces ya era para él imposible prácticamente levantar el balón y lanzar, que terminaba solo prácticamente en descargas al perímetro. Así es. Y con esto gana Cuenca Basket Club y traen la serie nuevamente a Loja con la posibilidad de... Gana No, Jorge no. Guzmán. Gana Ah, Jorge perdón. Guzmán en el Gana cuarto. Jorge Guzmán, y perdón. con esto ya llegaba el partido 5 en el Coliseo de Ciudad de Loja, el mismo escenario de las finales del año pasado. Jorge Guzmán con la oportunidad de cerrar en casa el campeonato. Llegaba pues ya con la serie bastante cómoda, la serie de 3-1, y Cuenca del otro lado pues se tenía que buscar ganar sí o sí para poder ver una noche más. No sé si en la previa la gente se esperaba que haya tanta competencia como lo hubo en este partido, porque fue un partido muy cerrado. Creo que Muy fue el mejor cerrado. partido de los 5 de Sí, la sí, es serie. verdad. Fue el partido más cerrado de toda la serie, en realidad, creo yo. Sí, bueno, hubieron momentos y momentos en este partido que eh, tuvieron que prácticamente darlo todo ya los de Jorge Guzmán, porque ya no había marcha atrás. Tenían que ganar este partido sí o sí. El Cuenca también lo sabía, era el boleto de ganar o irse a casa, entonces, gran partido. Sí, empieza Cuenca con toda la intensidad en este partido. Creo que salieron muy bien colectivamente. Estaba entrándoles mucho más el tiro, sobre todo el tiro de 3. Empiezan el partido. Nigel Jones creo que empezó con 3 de 3 desde el perímetro en el juego. Luego Elías también encestaba todo lo que lanzaba. Yendry Correa comenzó Sí. respondiendo Gran bien. partido de colectivo de todos en Cuenca Basket Club. Y por el otro lado, Jorge Guzmán supo hacer algo muy bien en esa mitad, y fue no dejar que se le vayan demasiado, y llega de hecho al medio tiempo con una ventaja bastante cómoda, que parecía que el partido se rompía un poco ahí al medio tiempo. Luego empieza el tercer cuarto y le sube un poco a la ventaja a Jorge Guzmán de 11 a 15 puntos, y el Cuenca Basket Club lo termina recortando a toda esa ventaja en ese mismo tercer cuarto. Y creo que ahí pensamos que podían capaz Sí. sacar adelante el partido, pero en este partido sí les pasó mucha factura los Las problemas de faltas. faltas en los que se metieron casi todos los jugadores del equipo. Salió para este último cuarto ya Yendry Correa. Se limitó muchísimo en este partido por el tema de faltas. Acostumbrado a jugar los 40 minutos. Claro. Acá jugó nada más 24, si no me equivoco. Sí, por el problema de 5 faltas. También salió Maurice Walton por el problema de Claro. 5 faltas. Y finalmente Javier Vargas, que también tuvo el problema de 5 faltas. Y esto ya limitó muchísimo en ese último cuarto para tratar de acortar la ventaja, que llegaban con diferencia creo que 2 o 3 puntos nada más al inicio de estos los últimos 10 minutos. Sí, de hecho, sí, lo que les decíamos, Cuenca ya tiene una rotación limitada de 6 jugadores, y llega el último cuarto con 3 menos de esos 6 jugadores, que lo obligó incluso a Costas a darle minutos a Carlos Delgado acá en este partido para poder suplir los 3 jugadores que salieron expulsados con faltas. Entonces, pese a que llegaron en partido, ya se les hizo demasiado cuesta arriba con todas las ausencias con las que llegaban al final del partido. Creo que sí tiene mucho mérito cómo lo salió a competir en este juego Cuenca Basket Club, porque salió a buscarlo muy bien. Creo que ninguno de los jugadores tenía ganas todavía de ir a casa, Sí, pero se notó lo eso. que les decimos al final, se les iba acabando bastante y les iba pasando factura el tener una rotación tan corta. El Sí, desgaste. creo que aquí en el momento de que le subieron las revoluciones para lograr darle la vuelta a este resultado, terminaron convirtiendo ese juego un poquito más físico, entonces yo creo que se limitaron ahí ya mucho las faltas y pues lamentablemente no había más nombres en el Cuenca. Claro, la rotación ahí corta les pasó factura. Se quedaron con la rotación prácticamente en ceros Sí, con sí, la, sí. con la salida de los 3 jugadores que salieron por 5 faltas.
Y con esto ya le costó muchísimo, se le puso muy cuesta arriba competirlo en ese último cuarto. Ahí es donde Jorge Guzmán saca la diferencia con la que termina ganando el partido, que es de 16 puntos, que nuevamente parece mucho en el marcador. Jorge Guzmán vuelve a llegar a los 100 puntos, pero si Todos estos analizas el resultados juego, abultados de los 3 partidos, del 2, del 4 y del 5, se construyeron al final del partido, porque los 3 fueron partidos muy peleados. ajá, sobre todo este último, que con lo que les contamos, luego de eso también ya Cuenca Basket Club, Constantinos Basiliades sacó la bandera blanca, Sí. ingresó a sus juveniles y con esto pues ya se terminó el partido. Jorge Guzmán ahí puso algunos puntos más, pero bueno, pues eso fue lo que se dio en el desarrollo de este partido. Sorprendió muchísimo cómo lo compitió Cuenca, como tú lo dijiste, María. Creo que es algo que nosotros esperábamos del juego colectivo del Cuenca Basket Club. Lo terminó peleando muchísimo, dejando muy buenas sensaciones para su aficionado, para la gente de Cuenca que lo seguía, y dejando muy buenas sensaciones para lo que este equipo en un inicio la gente pensaba que podía conseguir y lo que terminó consiguiendo en la temporada. Así que muy buena temporada para el Cuenca Basket Club. Sí, En este total. partido nuevamente descomunal Denis McKinney. ¿Qué más podemos decir de Denis McKinney? Es el Que pistolero de Jorge Sí, sí. Guzmán. Se hizo cargo durante todos los playoffs, la serie de finales es completamente suya, y termina consolidando Jorge Guzmán un campeonato muy merecido por todo el trabajo que hicieron en la temporada regular, por lo que les decíamos, porque supieron tomar decisiones difíciles en momentos en los que capaz cualquier otro equipo no las iba a tomar, porque esto creo que es lo que hace que destaque mucho sobre los otros equipos, estas decisiones, estos momentos en los que deciden precisamente algo que parecería muy riesgoso, pero que termina dando frutos porque está bien pensado, está bien planificado. Desde el inicio, una gran planificación en la plantilla, muy buenos jugadores, todos los que trajeron esta temporada, incluso los que tuvieron que cambiar a la mitad. La decisión del cambio de entrenador termina siendo, creo que, ese momento en el que cambian las cosas para Jorge Guzmán en la temporada, porque sí había un poco de dudas, capaz por el mal momento, que de todas maneras nunca fue un mal momento, fueron es solo verdad. 3 malos partidos Sí. en los que capaz en cualquier otro equipo no te hubieran hecho el cambio de entrenador ni nada, pero eso habla también de los estándares que tiene el equipo con ellos Totalmente. mismos, que esos 3 partidos fueron suficientes para poder cortar y tratar de mejorar, tratar de cumplir el estándar que ellos tienen para ellos mismos como equipo, como uno de los mejores equipos de la liga, como el que se han consolidado, y terminan firmando una gran temporada y el primer equipo en hacer back-to-back aquí en la El Liga primero Básquet en la Pro. historia. El primero en la historia en ganar este bicampeonato. Campeones en el 2024, campeones en el 2025. Y esta decisión del cambio y la llegada de Claudio Rigoni al banquillo de Jorge Guzmán potenció muchísimo a todos los jugadores. Habíamos hablado de los muy buenos playoffs que tuvo Emmanuel Shepard. También es un jugador que se potenció muchísimo con Claudio Rigoni. Brian Carabalí, ni se diga, él mismo en una entrevista que le pudimos hacer agradece muchísimo la confianza que le dio Claudio Rigoni para encontrar su rol en el equipo y convertirse en ese eje central en la defensa de Jorge Guzmán. Y nada, Claudio Rigoni potenciando, creo que lo que le faltaba también a Jorge Guzmán en mejorar, que era la defensa. Sí, sí, sí. Y Claudio Rigoni logró Sí, ponerla. yo creo que a estas alturas, ya terminado el torneo, se puede analizar todo lo que fue Jorge Guzmán al principio, qué es lo que le faltó y qué es lo que logró hacer a partir de eso ya al finalizar, que creo que corrigió todos los errores que tenía en un principio, como lo dices, la deficiencia en su defensa, y termina siendo uno de los equipos más consistentes de la liga, uno de los más anotadores, ahora con esos marcadores de 100 puntos, y termina siendo prácticamente el equipo ahora nuevamente a vencer, la administración modelo. Entonces, ¿qué más te puedo decir, Jorge Y por Guzmán, el otro ahora? lado, ¿qué podemos decir del Cuenca Basket Club? Que termina de concretar una temporada histórica Increíble, para mí es increíble. para su institución. Como lo habíamos mencionado, nadie tenía en papel, ni en la predicción, ni nosotros mismos en un Creo inicio que ni ellos mismos se de lo lo que tenían. Cuenca podía conseguir.
Lo que sí nosotros siempre lo habíamos mencionado desde el episodio 5, si no me equivoco, lo bien que venía estructurándose Cuenca Basket Club en su juego y lo terminó llevando a las finales, logró tener una muy buenas incorporaciones con los dos venezolanos, se Sí. lograron articular muy bien en el equipo y con el tridente ofensivo del Cuenca Basket Club, que pronto ya podrán ver la entrevista también, con ellos logró hacer una tremenda temporada, un tremendo paso en playoffs y también felicitaciones para ellos. Sí, desde su mitad de temporada creo que empezaron a alzar muchísimo el nivel que tuvo. Igual también si hay un momento en el que empiezan a cambiar las cosas para ellos porque no tuvieron el mejor inicio de la temporada tampoco. Es a la mitad de temporada precisamente. Después de las rondas de vueltas, creo que de esos nuevos partidos solo pierden 2 partidos en esa ronda final de la temporada regular. Y luego en playoffs, después de esa serie dura contra Leones, una serie durísima como ya lo habíamos dicho en su momento cuando revisamos las series de cuartos de final. Luego meten la sorpresa de la temporada, que creo que fue sin duda la barrida del 3-0 a Importador Alvarado, y se hacen con un lugar en la final muy merecido llegar a ese punto para ellos, porque el trabajo que hicieron en los playoffs fue muy bueno, muy buen trabajo de Costas como entrenador debutante en esta temporada. El tridente ofensivo que han encontrado algo, creo que sobre lo que poder construir un proyecto para largo plazo para este equipo. Ya es el segundo año que le dan la confianza para el proyecto que estaba centrado en Martín Perdomo y en Elias Cave. Este año se suma Nigel Jones y creo que puede ser esa base sobre la que puedes construir todavía mejor para el otro año. Entonces, gran temporada para ellos. Termina siendo una gran temporada de Liga Basket Pro en general, muy buen nivel de baloncesto el que vimos en esta temporada, y ahora sigue la Liga Sudamericana. Viene la Liga Sudamericana y antes de hablar Antes, de eso, sí, sí, dale, dale. dale, No, dale. yo quería hacer un agradecimiento en este caso a la gente del Cuenca por el recibimiento que tuvimos nosotros al visitar a la administración igualmente, cómo nos acogieron y nos permitieron llevarles toda esta información, también las entrevistas y pudimos hacer las transmisiones en la ciudad de Cuenca y siempre eternamente agradecidos. Sí, y aquí en Loja, como siempre, nos dan siempre el espacio acá en el Coliseo Ciudad de Loja. Los pudimos transmitir toda la temporada de Jorge Guzmán este año. Estuvimos desde el primer partido contra San Antonio Gold hasta este partido 5 contra Cuenca Basket Club, siempre con todas las facilidades. Así que gracias igual al equipo de comunicación que siempre está pendiente de nosotros, igual de que todas las cosas que necesitemos. Como ya les decíamos, viene la entrevista con el tridente de Cuenca, pero también vienen sorpresas con los otros finalistas, con los jugadores del campeones, Club sí. Jorge Guzmán, que ustedes también ya nos habían dicho que querían escuchar de algunos de ellos, así que estamos haciendo lo posible para también llevarles a ustedes un episodio con sus jugadores favoritos, con el MVP de finales. El MVP de Entonces finales. vamos a estarles llevando todo esto. Igual antes de pasar al jugador de las finales, quería ir en que también en este partido se premió los premios de temporada regular. Ah, sí, de se la dieron los Liga- premios de individuales. la Liga Basket Pro, lo cual me sorprendió porque son premios de temporada regular, Sí, pero sí fue raro. Ajá. los terminan dando acá, terminan dando el MVP nacional de nuevo, el MVP general, terminan dando el mejor asistidor de la temporada, mejor defensor y también el MVP de finales. Entonces, algunos coincidimos y algunos no coincidimos con los de nosotros, con los nuestros, con los que Yo dimos creo que la nosotros mayoría sí. al inicio, pero sí, creo Sí, la que mayoría sí. en el MVP nacional empiezan con Jordan Cárdenas. Creo que la temporada de Jordan Cárdenas es indiscutible. Ahí no tenemos nada, Nos nada copiaron que discutir. eso. Sí, Eso sí, nos ahí copiaron. nos copiaron. Luego el mejor asistidor de la temporada, Martín Perdomo, tampoco nada que discutir. Su temporadón creo que fue con Gaby Campos, mejores bases de la temporada de 2025 de la Liga Basket Pro. Luego tuvimos el MVP general, que se lo dieron Elias Cave, otra vez 3 veces MVP de la Liga Repeat. Basket Pro, back to back para Eli Cave, que muy merecido también en esta temporada. Más allá de sus números individuales, el desempeño general del equipo colectivo y su incidencia en el equipo, muy, muy merecido el premio para él en esta temporada. Sin duda alguna, creo que es más que merecido. Si incluso aquí hemos cuestionado los años anteriores, porque estuvo un equipo que no entró a los playoffs, acá con un equipo Finalista. finalista, siendo una era, ¿no? protagonista, el máximo anotador de la liga
y encajando muchísimo en el juego. Si bien es cierto, tuvo algunos pasajes de los partidos en las finales que le costó el escape, pero siempre supo responder, ajustar su ofensiva también a una defensa que llegó a enfocarse en marcarlo a él, limitarlo a él, y muy merecido acá. La liga está tomando en cuenta la temporada regular y los playoffs Sí, para eso, dar Pero esos premios. buenísimo. sí, Ahí es sí. donde se marca también pues La creo que la diferencia con con nuestra nuestras elección también, selecciones. porque nosotros elegimos como MVP pues a Gaby Campos, que creo que su temporada regular, ya lo dijimos en el episodio de los tiempos fuera awards, todo lo que hizo y la incidencia en Barcelona es lo que nos marcó a nosotros a elegirlo más allá de los números, porque ya cuando elegimos, Elías ya era líder de Así todas es. estas estadísticas, pero el paso en playoffs, más las estadísticas de Elías que iba en la temporada regular, todo lo que hizo en playoffs, a dónde llegó Cuenca en playoffs. Todo esto suma para que sea un premio muy merecido para él. Creo que este año sí no hay nada polémico en la elección. Era él el MVP de la Liga Basket Pro. Y terminan con el mejor defensivo del año, que para la Liga Basket Pro ha sido Brian Carabalí. Sin duda alguna, Brian Carabalí se lo dan el MVP defensivo. Tuvo unos playoffs muy Muy buenos. buenos. Sí, Brian demasiado. Carabalí, sin duda alguna, defensivamente fue ese eje central que limitaba a todos los equipos y a todos los rivales de Jorge Guzmán. Solo los 3 partidos contra Cuenca, los 3 últimos, creo que le costaron un poco Sí, sí, por cómo ajustó con Maurice Walton el Cuenca Basket especialmente el Club. 3 y el 4. Sí. Pero de ahí sus playoffs, todo el resto de sus playoffs los tuvo a todos los que cubrió, los tuvo en su bolsillo. Contra Zamora, todo el equipo de Al Zamora. único que le costó fue Contra con Maurice Walton. Barcelona, Sí. a Rafael Putney lo tuvo en su bolsillo desde la primera jugada de la serie de semifinales. El único que le costó un poco ajustarse fue con Maurice Walton, que también tiene mucho mérito del gran jugador que Sin es duda alguna. él, pero tuvo unos grandes playoffs también Brian Carabalí. Acá nuestra selección en los tiempos fuera awards, como lo volvemos a mencionar, fue por el tema de la temporada regular, y en la temporada regular creemos que nosotros que no hubo Sí, mejor sí, sí. jugador defensivo que Andrés Lugli. Por eso, Sí, lo consideramos también a Brian en su momento, pero Brian no jugó toda la temporada regular completa Claro. tampoco, llegó y también casi a... eso limitó nuestra elección, que fue Andrés Lugli, Y pero sobre creo que todo le costó termina en esa temporada Claro, al regular eran hasta inicio, la sus llegada momentos claro, de Claudia hasta la difíciles. Rigones. llegada de Claudio Arrigoni le costó muchísimo encontrar ritmo, entonces sí creo que por ahí en la temporada regular no tenía demasiados motivos como para que él sea nuestra elección en ese momento, pero sus playoffs son muy buenos. Desde que empezó a encontrarse con la llegada de Arrigoni, empezó a subir y creo que llegó y pudo desatar su máximo potencial. Sin duda alguna. Y ahora, para hablar también del último premio individual que dio la liga, vamos a, por última vez en esta temporada, a su segmento favorito, Triste. el jugador Jaguares UTPL de la serie de finales entre Cuenca Basket Club y el Club Deportivo Jorge Guzmán. Y bueno, como lo venimos diciendo desde el inicio de este episodio, no podía ser otro, fue el MVP de finales y pues también es el MVP de finales de esta mesa, el mejor jugador de la serie entre Jorge Guzmán y Cuenca Basket Club, el mejor jugador de las finales 2025 es Dennis Dennis McKinney. McKinney. El norteamericano Dennis McKinney, que como lo hemos mencionado, desde un inicio es un jugador de jerarquía, de momentos importantes, que marca precedentes, que toma riesgos, que no le pesa el balón en los momentos clutch de los diferentes partidos, lo demostró en cada uno de los 5 partidos de las finales, incluso en el partido que perdió. Los números de Dennis son increíbles y los vamos a revisar por acá, pero es ese jugador que te marca diferencia, que te empuja a todo el grupo, que es un líder con sus compañeros, capaz no tanto hablando, sino demostrando en la cancha y Actitud. compartiendo la actitud y el estado anímico con el resto de sus compañeros. Inyectando mucho esa actitud en ambos lados de la cancha. Dennis McKinney en la serie de finales, en el partido 1, 32 puntos con 78% de efectividad. Son números de efectividad brutales los que tuvo en este partido Dennis McKinney. Partido 2, 22 puntos. Partido 3, 11 puntos. Partido 4, 17 puntos. Y el partido 5, 25 puntos. Estuvo muy constante en toda la serie de finales. Creo que fue la piedra angular de Jorge Guzmán, como ya lo venimos diciendo. Tuvo muy buenos playoffs, pero todavía mejor serie de finales en las que promedió al final un total de 21.4 puntos por partido, 9 rebotes, 2.4 asistencias y tuvo un porcentaje de efectividad desde el perímetro de 44%. Sí, un gran momento de Dennis McKinney y se podría decir que él
tiene esa sabiduría de tomar las grandes decisiones, no le queme el balón en las manos, por algo es el MVP. Nunca le pesa la pelota en los momentos importantes, tomó todos los tiros importantes que pudo en estos 5 partidos de serie de finales, se hizo cargo del equipo cuando el equipo lo necesitaba, siempre estuvo en la defensa, fue el principal defensor del ESCAPE en toda la serie también, Sí. así que importante labor desde el otro lado de la cancha, Y entonces no acá, podía ser otro. y acá, como lo dijimos hace un momento, siempre confiamos en Dennis McKinney, en lo que podía hacer desde el momento uno y desde el primer partido en Jorge Guzmán, y lo terminó demostrando en las finales. Así que por esto, por todo lo que hemos mencionado, nuestro jugador Jaguares UTPL de las finales 2025 entre Jorge Guzmán y Cuenca Basket Club es Dennis McKinney. Y con esto creo que llegamos tristemente al final de Triste. la temporada 2025. Ya saben que nuestra liga es una liga bastante cortita, así que siempre tenemos 5, máximo 6 meses de actividad y luego esperaremos que llegue la Liga Basket Pro 2026 el próximo año, en mayo del próximo año. En general fue una gran temporada, disfrutamos mucho poder acompañarlos desde todos los lugares de la cancha. Y agradecemos mucho su... Tratamos de recorrer más coliseos, estuvimos en Zamora, estuvimos en Cuenca, vamos a tratar la próxima temporada de seguir ampliando también. Hubiéramos podido tener la oportunidad de estar en Ambato también, pero hubo un problemita ahí con ese viaje, cuando tuvimos ese viaje de logística, sí, por lo que ya no pudimos acompañarlos desde allá de Ambato, pero esperamos que el próximo año podamos ampliar todavía más coliseos en el resto del país. Gracias por dejarnos acompañarlos y llevarles de alguna manera este contenido de la Liga Basket Pro, que lo hacemos porque nos gusta mucho, que les llevamos a ustedes también para que puedan conocer un poco más de estos jugadores, de los entrenadores, de esta liga que está creciendo con cada año muchísimo el baloncesto nacional y nos vemos en la Liga Sudamericana. Así es. Yo creo que esperemos que sí, eso les iba a decir. Acá acaba la temporada de Liga Basket Pro 2025, pero ojo, eso no quiere decir que termina Tiempo Fuera Podcast. Vamos a ver la manera, sí, obviamente vamos a acompañarlos en la representación de los equipos ecuatorianos en la Liga Sudamericana, porque no solo es Jorge Guzmán, también irá Importador Alvarado, Así es. ver lo que pueden hacer ahí, y también pues vamos a buscar la manera de inyectar nuevos contenidos para que podamos esperar juntos la llegada de la próxima temporada de Liga Basket Pro. Como ya lo anticipamos, tenemos algunas entrevistas para ustedes, estamos planificando algunas otras. Ya que se quedaron aquí, pues ya saben, la entrevista de Elías Cave, Martín Perdomo y Nigel Jones, ya la saben todos ustedes. Se viene también una entrevista con Dennis McKinney, el MVP de finales. Y queremos también concretar algunas entrevistas con jugadores nacionales también para que ustedes puedan escucharlos. Así que tienen que estar atentos a nuestras redes para ver cuándo van a poder escuchar estas entrevistas. Y estamos planificando los contenidos porque nuestro objetivo siempre ha sido potenciar y visibilizar el baloncesto de nuestro país, así que para mantenernos activos con todo durante todo el año hasta que venga la siguiente liga en el 2026, y agradecerles siempre a ustedes por su sintonía, por seguir nuestros contenidos, por hacernos llegar sus comentarios, sus saludos. A muchos de ustedes que se nos han acercado en los coliseos que hemos visitado, que siguen nuestro contenido, muchísimas gracias. Por eso es lo que trabajamos. Gracias a todo ese cariño. Y hemos trabajado, muchísimas gracias por todo ese cariño. Gracias a cada una de las administraciones de los equipos que pudimos visitar en sus coliseos. Que nos dieron todas las facilidades, para poder hacer cobertura en sus coliseos. Como les decíamos, esperamos ir en otros coliseos el próximo año también, seguir ampliando la cobertura, pero gracias a ustedes por permitirnos llevarles este pedazo de Liga Basket Pro, como nosotros podemos llevarles, ayudarlos a acercarse a los jugadores, ayudarlos a escuchar un poco más de lo que ellos piensan y de cómo va la temporada, y pues seguiremos en esto. Mientras ustedes nos permitan seguir acompañándolos, vamos a seguir llevándoles igual este contenido. Así como crece el baloncesto ecuatoriano, también crece Tiempo Fuera. Sí. Y no solo las administraciones de los coliseos que hemos visitado, también pudimos internamente conversar con algunos otros equipos que siempre estuvieron abiertos a hacer colaboraciones, que esperamos, como dijo María, visitarlos en algún momento en sus coliseos también, en sus ciudades. Y agradecer a todos los miembros y protagonistas de esta liga, que no somos nosotros, sino los entrenadores, el staff y cada uno de los jugadores, que siempre con una sonrisa y con una apertura para darnos las entrevistas, para tener el acercamiento y escuchar sus declaraciones.
y siempre por ese lado. Sí, eso iba a ir justamente, agradecerles siempre a los jugadores que siempre están abiertos cuando nos ven llegar hacia ellos, pese a que están cansados, pese a que algunas veces hay partidos buenos, hay partidos malos, siempre nos han dado la apertura de poder conversar con ellos y llevarles estos contenidos, estas entrevistas a ustedes para que sepan algo más de ellos, para que los puedan conocer mucho mejor. Esta temporada sí creo que algo de lo que los puntos altos del trabajo que hemos hecho es poder formar una relación de amistad y entablar relaciones de amistad con varios de los jugadores que han pasado por acá en varios de los equipos que nos reconocen, que saben lo que hacemos, que nunca dudan en darnos una entrevista o cualquier otra cosa que necesitemos. Y siempre va a ser nuestro objetivo que ustedes también puedan conocer ese lado de los jugadores, más allá de lo que ven solo en la cancha, en los partidos. Por eso les llevamos estas entrevistas y también los episodios que ya van a ver próximamente acá en el canal y en Tiempo Fuera y en el podcast. Y también coméntenos a quién más quisieran que tuviéramos acá en el podcast, con quién quisieran que hablemos. Ya es muy difícil coordinar con varios porque muchos de ellos ya su temporada acabó hace varias semanas y ya están cada quien en su próxima aventura en otros lugares de Sudamérica, pero si nos dejan acá podemos hacer lo posible para intentar hacer algo al menos de forma virtual. Pero con los finalistas, ya les dijimos, con los finalistas se vienen 2 episodios por separado con los protagonistas de las finales 2025, así que eso... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre recibirnos de una buena forma. Hemos sumado ciertas cositas para el set de Tiempo Fuera para la próxima temporada. Esperemos seguir sumando muchísimas cosas más y con esto también nuevamente agradecerles a los jugadores que siempre han tenido la apertura y la cercanía para poder conversar con nosotros y hacernos llegar estos detalles también. Y nada, nuevamente gracias a ustedes y de aquí nos vemos. Nos vemos, recuerden, en la actuación de Jorge Guzmán en la Sudamericana del 3 al 5 de octubre. Nos estaremos viendo para recapitular cómo le vaya al Club Jorge Guzmán en su primera participación internacional. Gracias por vernos y nos vemos. Chao, chao.